Bien, pues en esta ocasión no puedo decirles buenos días porque no son buenos. Hay, usted lo sabe, mucha desgracia en nuestro estado, en la región del Istmo. ¿No? Hay mucha gente lastimada por el terremoto, por el doble terremoto, el del 7 y el del 19. Bueno, el 19 no afectó tanto a la región del Istmo, pero sí hubo consecuencias. Y en esa zona, en la zona del Istmo de Tehuantepec, pues ha estado temblando casi cada media hora. La gente está muy asustada. La ayuda ha llegado de algún modo, pero es insuficiente porque las desgracias se mezclan. Ahora sí, como dice la gente de manera coloquial, nos ha llovido y ahora es literal, porque después del temblor, bueno, antes y después del temblor, vinieron las lluvias. La gente que está en los campamentos no tiene eh, lo necesario para cubrirse de la lluvia, si no solo han perdido familiares, que eso es ya lo último que uno esperaría, han perdido sus casas, han perdido sus bienes, no solo eso, sino ahora están en lugares bajo la lluvia. Juchitán, nos reportaron, en algunas secciones se ha inundado. Otros lugares como Iztaltepec, la cosa está verdaderamente dramática. En fin, podría pasarme enumerando lugares de desgracia, son muchos, ¿no? Eh, San Mateo del Mar no deja de temblar, Izhuatán, Matías Romero, Iztepec, Tehuantepec, bueno, todo el istmo, pero la zona más afectada está en este rumbo de Juchitán. Después vino la desgracia del temblor de Puebla, Cuernavaca, Morelos está terriblemente mal, Jojutla, Cuernavaca, Puebla, el mismo Distrito Federal, que bueno, recibimos mucha información del Distrito Federal, pero también hay desgracias en otros lados, hasta en algunos lugares de Guerrero eh, afectó este sismo, o estos sismos, porque son muchos sismos. Entonces nos abruma la desgracia y en algunos lugares se habla ya de un proceso de reconstrucción y ahora eh, vamos a ver, porque ese es un proceso largo, no se puede hacer una reconstrucción en una semana, son procesos largos. Eh, Recuerde usted que a lo mejor no tengo ni por qué decírselo porque es usted uno de los afectados, pero debo decirlo a los demás, se han perdido vidas, se han perdido bienes, las vidas ya no se pueden recuperar. Los bienes, bueno, tal vez, pero esto afecta a la sociedad oaxaqueña y particularmente en esta región del Istmo y en las otras regiones donde ha habido afectaciones, afecta en la propia estructura social, ¿no? Que de esto vamos a hablar un poco, ¿no? De estos efectos de estas desgracias, eh, para que podamos entender eh, cómo debe ser un proceso de recuperación, pero antes también cómo es posible que la sociedad, no solo los individuos, que la sociedad puedan eh, tener otro tipo de relación con la naturaleza, de modo que la naturaleza no nos afecte tanto. Entonces vamos a dedicarle un tiempo a estas reflexiones porque son muy necesarias desde mi punto de vista para poder entender qué hacer. Si uno no sabe de dónde vienen los males es muy difícil saber qué hacer, pero una vez que uno sabe de dónde viene el mal, uno puede atacarlo y corregir las cosas. El gran peligro de no saber es repetir los mismos errores. Y eso es lo que desafortunadamente ha sucedido después de las grandes desgracias. Se repiten los mismos errores. Pasa el tiempo, la gente se olvida de las cosas y volvemos a sufrir las mismas consecuencias. Bueno, ¿por qué de todo esto? Pues tengo que empezar desde el principio. Le ruego a usted que me tenga paciencia. Voy a hablar un poco de generalidades, pero esto después tiene que ver con lo que
tenemos que hacer hoy en esta desgracia que estamos viviendo. Imagínese usted a los primeros seres humanos, ¿no?, de nuestra especie, los Homo sapiens, ¿no? Y pregúntese, ¿qué tan distintos eran de los demás animales? Le contesto anticipadamente que no había gran diferencia, salvo las diferencias naturales que hay entre diferentes especies, pues, de animales, pero todos andábamos como todos los animales, pues en la naturaleza, éramos parte de la naturaleza, de toda la naturaleza. Y recuerde usted que en la primaria o en la secundaria nos enseñan, bueno, pues que la naturaleza tiene los grandes reinos que son el mineral, el vegetal, el animal, ¿no? Y todo eso, en su relación, eh, pues es la naturaleza. Esa naturaleza, en una parte de ella, pues está montada sobre eso que llamamos nuestro planeta Tierra. Pero hay otros mundos, ¿no? Usted sabe muy bien, en el sistema solar hay otros mundos que también son la naturaleza, y después de nuestro sistema solar hay la galaxia que también es la naturaleza, y el universo todo es la naturaleza. Y nosotros somos una parte pequeñísima de la naturaleza, pero nos interesa la naturaleza expresada en este planeta, en el planeta Tierra. ¿Se imagina usted cómo, por ejemplo, cómo comía la gente en aquel entonces? ¿De qué comía? Iban y recogían las cosas, cortaban los frutos, se comían algunas hojas, se comían algunas raíces, se comían algunos insectos, o iban y cazaban algún animal, ¿m? Pero no sembraban, no sembraban. Iban y cogían las cosas que ahí estaban. Claro, no era así de fácil, ¿no? Voy y cojo las cosas y ya está, ¿no? Hay que caminar, hay que buscar, hay que ver. Pero no se sembraba, no se producía. La naturaleza lo daba todo. Entonces comíamos de manera variada, según cambiaban las estaciones. En primavera se comían algunas cosas, ¿no? En el verano se comían otras, en el otoño se comían otras, en invierno pues a lo mejor no se comía más que lo que se guardaba, porque en el invierno pues hay pocas cosas que comer, sobre todo en los lugares donde hacía frío. Pero era una comida variada en ese sentido, comíamos lo que la naturaleza nos daba y así estamos hechos para eso. Entonces íbamos y recogíamos, ¿no? Ahora que necesitábamos un lugar donde guarecerlos, pues se buscaba un lugar seguro, ¿no? Para que no llegaran otros animales y de repente usted está durmiendo y pues se lo comen, ¿no? Un lugar seguro donde guarecerse, y eran los refugios, pero tampoco se construían casas. Se habilitaba una cueva, quizás algún lugar donde habitar, ¿no? Y todo lo proporcionaba la naturaleza. Cuando se conseguía algo dentro del grupo humano al que pertenecía esa persona, pues se repartían las cosas, no se compraba, se repartían según la necesidad de cada quien. A los niños se les daba una cosa, a las mujeres otra, a los ancianos otra, a los hombres y las mujeres adultos pues comían otra cosa y otras cantidades. Cada quien comía según necesitaba comer. No comían de más, comían lo que necesitaban. Tampoco cazaban de más. ¿Por qué? Porque cazar implica un riesgo, ¿no? Uno va a cazar al animal, pero el animal puede lastimarlo o matarlo a uno. Entonces, hay un riesgo en la cacería. Puede uno resultar herido o muerto. Y cuando le digo herido, es casi la muerte, porque en aquel entonces no había hospitales, no había médicos. Uno tenía que estar enterito, porque si no, simplemente se moría, terminaba por morir. Entonces, no cazar era más riesgoso que cazar, porque si no cazaban, seguro se morían. Si cazaban, podían seguir viviendo. Ese es el equilibrio de la naturaleza. Un equilibrio entre riesgos. Si dejo de cazar, me muero. Si cazo, tengo muchas probabilidades de vivir porque va a haber comida. Pero también me puede pasar algo. El ser humano y todos los animales del mundo, de la naturaleza, perdón, de la Tierra, del planeta, están en ese equilibrio de los riesgos. Evalúan esos riesgos, ¿no? Y ahora que digo eso de los riesgos, debo decirles algo. O sea, un riesgo es riesgo porque hay un peligro. La naturaleza
guarda un peligro en algunos rincones, pero la naturaleza no es peligrosa en sí misma. Esta idea es muy importante. La naturaleza no es peligrosa. Solo es peligrosa cuando estamos nosotros. Nosotros construimos el peligro. El peligro es algo que construimos los seres humanos. Miren, una cascada grande, impresionante, no es un peligro por sí misma, por la cascada. Solo es un peligro si va usted a nadar ahí arriba. Entonces se convierte en un peligro para usted. Y si usted, sabiendo que eso puede perjudicarle, se acerca, entonces se dice que corre un riesgo, es decir, toma una decisión, la decisión de acercarse a algo que para usted es un peligro. Claro, para usted y para otros, ¿no? Es un peligro. Entonces, porque la naturaleza sin seres humanos no es peligrosa. Funciona como debe funcionar, tiene sus propias leyes, sus propias reglas, y se va recomponiendo según se pierde un equilibrio en un lado, busca restablecer el equilibrio, ¿no? Por ejemplo, cuando por alguna razón o por que explotó un volcán se acaba una especie, bueno, por decir algo, ¿no? Se acaba una especie, pues se rompe la cadena alimenticia y entonces la naturaleza busca recomponer esa cadena alimenticia, ¿no? Y vuelve al equilibrio. Y así funciona la naturaleza. Pero nosotros, los seres humanos, empezamos a establecer otras reglas, pero no son reglas que tengan que ver con el funcionamiento de la naturaleza. Son reglas que ponemos nosotros los seres humanos. A eso le vamos a llamar mundo. Mundo es aquello que nosotros los seres humanos construimos por encima o en la naturaleza, pero sin las reglas totalmente de la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, el bailar, el tener danzas, el hacer fiestas, no es de la naturaleza. Es algo que nosotros creamos. Eso es cultura. Bueno, pues el mundo tiene una parte que es la cultura, nuestra cultura, la que nosotros hacemos. Hacer herramientas es cultura, ¿no? Hacer estos artefactos es cultura, no están en la naturaleza. Pero esa cultura se expresa también de una manera de organizarse las sociedades, ¿no? Ese orden social también es parte del mundo. Entonces el mundo tiene, por un lado, un orden social y una cultura que es la que permite que funcione este orden social. Y cuando digo cultura me refiero a todas las dimensiones de la cultura. La economía, el derecho, la educación, la religión, la lengua, etcétera. Todas estas dimensiones de la cultura se expresan en formas de organización de la sociedad. Y eso es lo que estudian las ciencias sociales y las ciencias humanas estudian esa dinámica. Bueno, ¿y la naturaleza? Ah, pues de la naturaleza se encargan los físicos, los biólogos, ¿no? Esos científicos, los químicos. Pero ¿qué hay de la naturaleza? Pues la naturaleza sigue funcionando. La naturaleza no sabe si nosotros inventamos cosas o nos organizamos de cierta forma. Pues la naturaleza sigue funcionando bajo su propia lógica. Es como un tren que va caminando y dice, te subes o te bajas, pero este tren no se detiene. Entonces, bueno, los hombres y las mujeres, desde luego, los Homo sapiens, que es nuestra especie, un día inventamos que si sembrábamos una semillita salía una plantita, semejante a la que tenía la semilla. Y lo estoy simplificando demasiado, pero bueno, nació la agricultura. Pero dígame una cosa, si las plantitas de todas maneras surgen por allí, ¿por qué necesitamos la agricultura? Algunos dicen, bueno, es que nos hicimos en número más grande y necesitábamos más alimentos y pues andar recogiendo por todos lados pues no alcanzaba, entonces había que producir más, ¿no? De esas cosas que nos gustan. Bueno, tal vez, yo tengo otras ideas, pero bueno, está bien, esa. El hecho es que aparece la agricultura, pero ¿qué necesitan las plantitas para crecer? Agua, ¿no? ¿Ven? Pues las grandes culturas agrícolas se empezaron a asentar cerca de los ríos. Cerca de los ríos. ¿Qué pasaba? Pues tenían agua las plantas, sembraban ahí cerca,
Y ahí hicieron canales y hacían que el agua del río se fuera para allá. Y se sembraba y florecían las plantas, ¿no? Ajá, bien. Pues se rompió un orden natural. Porque antes los pueblos no se asentaban en los ríos. Llegaban a las riberas de los ríos a recoger las plantitas que había por cerca de los ríos, ¿no? O llegaban a tomar agua a los ríos, o llegaban a bañarse a los ríos, pero no vivían cerca de los ríos. Pero no se vaya porque apenas estamos empezando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Alicia Jiménez, artista visual. Les hago una cordial invitación para que vean el programa Un Mundo Raro en www.canalgentelibre.mx. Gracias por seguir con nosotros. Le platicaba que con la agricultura los pueblos agrícolas se empezaron a asentar en los grandes ríos. Y pues tenían agua para las plantas, podían cultivar las plantas, pero también empezó a ocurrir algo extraordinario. Digo, extraordinario porque no sucedía. Porque antes los pueblos no se sentaban en las orillas de los ríos. ¿Qué empezó a haber? Pues inundaciones. Se desbordaba el río y al pueblo que estaba ahí cerca del río, pues lo anegaba, ¿no? Y si la inundación, la avenida del río, era de noche, pues se ahogaba y moría gente. Empezó a haber desgracias, desastres. ¿Eh? Y dirá a usted, bueno, pero pues es que eso es la naturaleza. No, es el ser humano que empezó a romper las reglas. Se asentaron cerca de los ríos y revise usted a todas las grandes civilizaciones agrícolas, ¿no? Bueno, la más conocida es Egipto, ¿no? Egipto estaba junto al Nilo. ¿Usted cree que el Nilo va a preguntar, llegaron los humanos, ahora nos vamos a hacer más estrechos? No, el Nilo sigue funcionó como funcionaba siempre. Y los inundaba, sí, los inundaba, claro, había inundaciones y arrasaba con las aldeas. ¿Por qué? Porque usaban al río para sacar agua y sembrar. Y estar cerca del río para tener agua y para beber. Y el haberse acercado al río es una entidad poderosa que no la puede uno contener. No la puede uno contener. Claro, dirá usted, pues es que después se hicieron las presas, claro. ¿Y sabe usted lo que ha pasado con esas presas? Sobre todo las que desviaron los cauces de los ríos. Pues que a la gente se le olvidó de que por ahí pasaba un río. Y empezaron a construir casas cerca de esos lugares por donde antes pasaba el río. Pues ya con la presa, pues se desvió el río, le dieron una vuelta y ya no pasa por ahí, pero por ahí pasaba un río, pasaba. Entonces lo que pasa con las ciudades modernas que tienen presas es que cuando las presas se saturan, se llenan de agua y sueltan el agua, muchas veces el agua agarra el cauce viejo, no agarra el cauce nuevo. En ese sentido el agua tiene memoria. Entonces agarra el cauce viejo e inunda a todos los que están ahí ahora. ¿Entiende usted la idea que quiero transmitir? El peligro no existe en la naturaleza, existe cuando lo construimos en la naturaleza. Y así le puedo citar muchos casos, y en todos. El común denominador es que llegamos y nos pusimos donde la naturaleza, el orden natural funciona de cierta forma que si nos ponemos ahí nos lleva entre las patas. Esto no es así de sencillo. Pues entonces hay que salirnos del planeta. No, porque de todas maneras nosotros existimos en el planeta porque venimos de la naturaleza nos creó. Eso de que nos adaptamos, eso no es una afirmación correcta. Cuando una especie existe porque derivó de un proceso de la naturaleza, no se adaptó a la naturaleza, al medio, como dicen, derivó del medio y se separó de él. Se constituyó como una entidad diferenciada de su medio original.
pero al estar diferenciada, ya es producto de la naturaleza, ¿no? Al tener su identidad, digamos, ya su identidad biológica o vegetal perdón, o mineral, en fin, es una identidad derivada de la naturaleza. Entonces no es que se adapten a la naturaleza, ¿no? Después pueden ocurrir cambios en el ambiente que destruyan eso que se creó de la naturaleza, pero desde el momento en que surge ya está adaptado a la naturaleza, a ese ambiente del que derivó. Entonces le decía, nosotros los seres humanos derivamos de la naturaleza. Entonces, bueno, tenemos todo para vivir en la naturaleza, puesto que existimos derivados de la naturaleza. Las civilizaciones vinculadas a esa naturaleza y con cierta intuición de ser parte de la naturaleza operaban bajo el orden natural. Dirá usted, bueno, pero eso ya pasó, sí, ya pasó. Entonces estamos en otra etapa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, en parte tenemos que recuperar nuestra memoria histórica en la relación que tenemos con la naturaleza. Mire, la gente de los pueblos, sobre todo la gente grande, sabe dónde pasaba un río que ahora ya no hay, que de repente se secó. O porque en una falla, ahora es algo moderno, digamos, el concepto, una falla, por ahí se chupó el agua. Pero el caso es que ese río o lago que estaba ahí ya no está. Pero ahí estaba un lago. No puede ir usted y construir ahí, vivir ahí. Porque ahí es parte de como opera la naturaleza, es territorio natural. Hay lugares en donde la naturaleza deja que la vida florezca sin ningún problema. ¿Dónde viven los elefantes? ¿Dónde viven los tigres? ¿Dónde viven esos maravillosos animales? Pues tienen su espacio donde están seguros. Si no, no vivirían. ¿No? No vivirían. Salvo que ahí sí, eso es imposible, pues, un volcán estalle, se queme la selva y estos animales donde estaban antes seguros, pero el volcán está muy lejos, no es que hayan estado cerca del volcán, es que el volcán estaba apagado, o el volcán o nació el volcán, o cayó un rayo, se incendió la selva, pero ellos no se exponen al peligro. Los animales huyen del peligro, se van a lugares seguros. Solo los seres humanos nos olvidamos de nuestra relación con la naturaleza, nos olvidamos del orden natural, de cómo funciona, en qué temporadas llueve, dónde se inunda, dónde se salen los ríos, dónde tiembla, dónde hay huracanes, dónde nos olvidamos de eso. Y por alguna razón corremos el riesgo, o sea, nos enfrentamos al peligro. Y muchas veces corremos el riesgo o alguien hace que corramos el riesgo, que es lo que sucede en esta sociedad capitalista. Mire, aquí en Oaxaca, ¿cuántos fraccionamientos de empresas privadas no se hicieron en zonas que ahora se están inundando? ¿Por qué? Pues porque esas zonas eran parte de una operación natural. O por ahí pasaba un río, ¿no? O hay una ladera por donde resbala el agua y aparentemente ya no, porque pues ahora llueve de repente, pero cuando llueve, pues pasa eso. Construyen ahí y se lo venden a la gente y las autoridades lo permiten, ¿eh? Porque o no tienen memoria histórica o son unos corruptos, porque aunque la tengan, de todas maneras autorizan que se construyan los fraccionamientos ahí. Y ahí viven muchas familias, viven muchas familias. No, no vive una persona, viven muchas familias. Y usted no sabe, va y compra ahí. ¿Quién corrió el riesgo? El que hizo la inversión y el que le vendió la casa. Él sí sabía, o cuando menos tenía la obligación de saber dónde estaba construyendo. Usted no, porque usted necesita una casa. Se la venden y dice, ah, pues aquí está bien. Va usted y compra la casa. Lo exponen al peligro a usted. Usted no corre el riesgo porque usted no tomó la decisión, la tomaron por usted. Que eso es lo que pasa cada vez con mayor frecuencia en esta sociedad capitalista. Nosotros tomamos menos decisiones. Las decisiones las toma o el gobierno o las empresas, o los dos juntos, coludidos. Y esas decisiones lo ponen a usted en riesgo. Y luego suceden las desgracias
Y dicen, pues es la naturaleza. No, 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 no. La naturaleza no causa desgracias, lo comentaba al principio, la naturaleza no causa desgracias. Nosotros nos exponemos al peligro o nos exponen al peligro. Por eso le decía, cada vez es más frecuente que nos expongan, que no sea una decisión de nosotros. Entonces, lo primero que hay que hacer para no repetir estas situaciones, lo primero que hay que hacer es tomar nosotros las decisiones. Bueno, si vamos a correr un riesgo, que seamos conscientes de eso, ¿no? Segundo, las autoridades deben reducir las posibilidades del riesgo. Si usted dice, pues voy a comprar un terreno por allá, es una ladera, ¿no? Puede haber escurrimientos de agua, puede haber derrumbes, pero su terreno está muy bonito, en el tiempo que usted lo compró hasta está verde y se ven las montañas muy bonitas y todo. Pero el gobierno, que tiene la obligación de tener la memoria histórica de la relación con la naturaleza, decir, señor, usted puede comprar ese terreno, pero no puede vivir usted ahí. ¿Pero por qué no? Si está muy bonito. Pues porque mire, ahí puede pasar un derrumbe, puede haber escurrimientos de agua y al rato su casa se va a inundar. Y si es de noche usted puede morir y su familia también. O sea, o perder muchas cosas. O simplemente, bueno, perder sus bienes. Entonces no le puedo dar permiso para construir ahí. Porque lo expondría yo a un riesgo a usted. Y no sería su decisión sino la mía. Entonces el gobierno tiene que hacer eso. Entonces van dos cosas. Una, primero, tenemos que tomar las decisiones nosotros. Dos, el gobierno tiene que ser obligado a no tomar decisiones que nos pongan en riesgo. Y luego las empresas tienen que estar reguladas por los dos, por la sociedad y por el gobierno, para evitar que en su ambición de ganar dinero ellos nos expongan al riesgo. Le voy a poner un ejemplo que es que no nos damos cuenta, pero que está... Todo esto que les estoy platicando tiene que ver. Mire, la refinería de Salina Cruz. Zona sísmica, ¿no? Bueno. Zona de tormentas, de huracanes, ¿no? Pues sí. Pero además es una zona donde hay mucha gente. Entonces construyen una refinería, dejan que la población crezca y rodee a la instalación de la refinería. ¿Ya checó usted cuántas gasolineras hay en Oaxaca y dónde están? Esas gasolineras no deben estar cerca de una población. Bueno, pues en el centro, en el mero centro de la ciudad de Oaxaca, alrededor hay varias gasolineras. ¿Y usted sabe qué riesgo implica tener una gasolinera? Puede explotar, puede haber una fuga. Y dice, no, no, pero no seas catastrofista. No, no lo soy. Esto puede suceder. Si está dentro de lo posible, puede suceder, ¿no? Y si tomamos medidas para que no suceda, algunos dirán, nada más gastamos dinero, ya ven, ni pasó nada. Eso se llaman los cisnes negros, es decir, aquello que no sucede, pero porque nosotros lo evitamos, ¿no? No porque no iba a suceder. Miren, hay algunos países en donde hay un grupo de expertos que siempre se están imaginando lo que no puede suceder. Y cuando descubren algo que no puede suceder, sobre eso trabajan. Porque alguna vez, si se me ocurrió, puede suceder, ¿no? Entonces, bueno, pero eso aquí en México ni soñarlo, no existe. Entonces, las gasolineras, le comentaba yo, bueno, la refinería está construida de tal manera que resista sismos de esa magnitud. Hubo fugas en la refinería de Salina Cruz con lo del terremoto. Salina Cruz cada media hora está temblando ahora. Bueno, si el problema no es solo que la naturaleza tenga sus reglas y diga, en esta zona nadie se ponga porque aquí yo trabajo de esta manera. La naturaleza trabaja así, por ejemplo, subsumiendo la placa de cocos debajo de la placa continental. Bueno, pues así trabaja la naturaleza. Ese es el orden natural. No se ponga usted aquí porque se lo lleva a pifas, ¿no? Si ya lo sabe uno, ¿para qué se pone uno ahí? Dices, bueno, pero es que no alcanza, hay que ver dónde. Bueno, entonces hay que tomar las precauciones. Porque no es la naturaleza, nosotros somos los metiches. Dice, pero es que uno no sabe. No, sí sabemos. No sabré yo, no sabrá usted. Pero saben los viejos, hay tradiciones.
Y no solo hay tradiciones, ya con la ciencia debería haber conocimientos que nos digan, es que aquí estamos registrando muchos sismos. ¿Desde cuándo sabemos que el istmo es zona sísmica? Desde hace mucho tiempo, pero mucho tiempo, ¿no? Que ya tenemos documentado que ahí... Mire, en Juchitán me preguntaba un funcionario público que hay que hacer un mapa de riesgos porque se inunda Juchitán. Le digo, pues siempre se inunda en los mismos lugares, tanto que la gente ya sabe qué hacer. Claro, cuando es controlable, ya saben dónde se inunda y siguen ahí. Ya saben dónde tiembla y siguen ahí. Bueno, sí es inevitable, por muchas razones, que eso se tendría que ir corrigiendo poco a poco, pues cuando menos hay que hacer las construcciones de acuerdo a la zona donde están. Pero cuando digo hay que hacer las construcciones, me refiero a hay que hacerlas bien. Pero no se vaya, por favor, que vamos a continuar con este tema. Soy Isabel Rojas, directora de Oaxaca Cine, y los invito a que conozcan nuestra cartelera todos los meses a través de Un Mundo Raro aquí en el canal Gente Libre. También pueden conocerla a través de nuestras redes sociales y página web en www.oaxacacine.com. Gracias por seguir con nosotros. Le decía, hay algunos conceptos que tengo que estar repitiendo constantemente, pero me parecen centrales, en mi opinión, para que podamos ver por dónde ir corrigiendo esto. Y cuando digo corrigiendo esto me refiero a nuestra conducta. La naturaleza funciona como funciona. Punto. Ni es mala, ni es buena. Funciona como funciona. Así funciona. Hay que tener cuidado, nada más. Nosotros. Bueno, le decía, si bueno, es inevitable que estemos en una zona sísmica, entonces habrá que tomar precauciones. La gente, a lo mejor, con tal de ahorrarse las cosas, no hace todo lo que tiene que hacer. Por ejemplo, se tiene que hacer un estudio del suelo, de cómo funciona el piso donde va a estar la casa. Hay terrenos pantanosos, hay terrenos arenosos, hay terrenos que antes fueron pantanosos y ya parecen muy secos y muy sólidos. Pues en esos terrenos es peligroso construir. Y los ingenieros buenos, los ingenieros civiles responsables, saben todo eso. Y saben dónde se puede construir. Y saben en qué condiciones se puede construir, ¿no? Y saben muchísimas cosas que nos pueden ayudar a mejorar las construcciones de las casas. Cuando menos eso deberíamos hacer. Y las autoridades no deberían otorgar permisos donde no se puede vivir porque se expone al riesgo a las personas. Aquí en Pueblo Nuevo, desde aquí, desde su casa, yo puedo ver el cerro del Fortín. Está lleno de casas. Yo no digo que esa gente no necesite casas. Lo que digo es que están en un grave riesgo. Y las autoridades les permitieron que se asentaran ahí. Las autoridades tendrían que ver, a ver, bueno, usted construye allá, ok, bueno, tenemos que ver que se construye en otro lado. Se tienen que crear reservas territoriales para que la gente pueda construir su casa allá. Pero ¿sabe qué pasa con las buenas reservas territoriales? Se los quedan los que tienen dinero. Y los lugares peligrosos los dejan para que los compre la gente pobre o la gente con menos recursos o con menos poder. Porque los que tienen dinero viven en zonas seguras. ¿Ya se dio usted cuenta que cada vez que se caen las casas, no se caen en las zonas residenciales? ¿No? Se caen en las zonas pobres, ¿no? En las zonas donde está el terreno malo o la construcción mala o las dos cosas. Ahora estaban diciendo, pues es que en México se cayeron varias casas en la Condesa. Sí, pero son casas viejas, son edificios viejos. Los edificios nuevos de la gente que vive en lugares caros, pues esos no se caen.
Porque en primer lugar, pues están bien asentados en un terreno. Ellos sí pueden hacer sus estudios, este, de la dinámica de suelos, como le llaman, y los materiales de calidad, etc. Todo lo hacen bien. Por eso no se caen. O es muy difícil que se caigan, ¿no? En fin, todo esto tiene que orientarse hacia dos cosas. Una, tenemos que aprovechar la ciencia, que ahora tenemos mucha ciencia, para conocer a la naturaleza y respetar la dinámica de la naturaleza, la lógica del orden natural. ¿Por qué? Pues porque no lo podemos cambiar. En nuestra arrogancia pensamos que podemos alterar el orden natural. Sí se puede, ¿a costa de qué? De que nos pongamos en peligro. Tenemos que aprender a conocer a la naturaleza, aprovechar la ciencia para tener el conocimiento que antes ya tenían de otra manera otras civilizaciones que conocían muy bien a la naturaleza y la respetaban. Respetarla no quiere decir ponerle un altar al dios del fuego. Eso también lo hacían. Pero es que respetaban al dios del fuego, respetaban a los volcanes, a los truenos, y sabían dónde caían, y sabían cuándo un volcán iba a hacer erupción, cuáles eran las señales, todo eso lo sabían, por eso se cuidaban de ellos, y trataban de apaciguarlos, ¿no? Pero no se les acercaban. Respetaban el orden natural, respetaban los espacios de operación y la dinámica de las operaciones de la naturaleza. Pues esa ciencia de ahora nos debe servir para eso, y para poder actuar en función del orden natural, no en contra del orden natural, porque entonces nos va como nos va. Esa es se llama previsión. Previsión, ver antes de que las cosas sucedan. Y eso lo podemos hacer si conocemos el orden natural y no nos queremos montar sobre la naturaleza. Ya muchos de nuestros familiares, muchos de nuestros paisanos han muerto, han sufrido, están sufriendo. Tenemos que ayudar, sí, pero tenemos que evitar que la reconstrucción sea la reconstrucción de nuestras aberraciones, o la reconstrucción de la corrupción, o la reconstrucción de nuestras vulnerabilidades. Esa es la otra parte. Viene la reconstrucción, sí, pero si les reconstruyen las casas ahí mismo, y en las mismas condiciones, y bajo los mismos criterios, se van a volver a caer las casas. Y va a haber muertos otra vez. Se tienen que cambiar esos criterios. Tenemos que considerar el orden natural. Y así reducir nuestros riesgos. De por sí, vivir ya es un riesgo. Pero es mucho más si alguien toma decisiones por nosotros y nos exponen al peligro. Entonces todo esto debe ser materia ahora de discusión, de diálogo, pero también materia de organización. Tenemos que organizarnos. Miren, en la Ciudad de México, en el Istmo, la gente sale y se ayuda. En algunos lugares más, en algunos lugares menos. ¿Por qué? Pues hay lugares donde la cohesión social está intacta, está latente. Pero cuando hay una desgracia, todos se juntan y empiezan a trabajar juntos. En otros lugares no se ve eso. ¿Por qué? Se desvaneció la cohesión social. Ya no duerme solamente. Se desvaneció. Ese era mi temor en Juchitán. Esta cohesión social que caracterizaba a los ismeños se manifestó más desde afuera que adentro. Entonces, yo esperaría que cuidáramos también estos aspectos de la vida social, ya no es de la naturaleza. No nos conocemos, no interactuamos, no hablamos con los vecinos. Ese sentido de la comunidad se va perdiendo. ¿Y sabe qué factores influyen mucho para que se pierda? La desconfianza. Si no hay confianza, no hay comunidad. ¿Y qué es lo primero que destruye el crimen, la criminalidad, el crimen organizado? La confianza.
Ya no sale uno de su casa, ya no habla uno con nadie, porque pues ya no sabe uno con quién está hablando, si con un delincuente o con quién. Ya no va uno a las fiestas comunitarias porque no quiere dejar a su casa sola, o porque no sabe si va a desatarse una balacera en medio de la fiesta del pueblo. Todo eso debilita la cohesión social. Y tenemos también que reconstruir eso, nuestra cohesión social. Entonces, esta dolorosísima experiencia nos tiene que llevar a reflexiones de este y de otro tipo, ¿no? Hoy todo el mundo habla de ya vamos a empezar la reconstrucción. Va a tardar años, años para que se logre la reconstrucción. Y necesitamos, en primer lugar, que nosotros tomemos las decisiones. Segundo, obligar al gobierno a que no nos expongan a peligros. Tercero, que las empresas no se aprovechen de la necesidad de la gente y roben con el pretexto de que van a construir. Todo eso tiene que ser vigilado. Vigilarle las manos al gobierno, a los empresarios, a los políticos, a los partidos, para que no se roben las cosas, porque si no, va a resultar que estas desgracias y su consecuente, la reconstrucción de Puebla, de México, de Oaxaca, de Morelos, Guerrero, va a ser un gran negocio. Un gran negocio, ¿no? No queremos que sea un gran negocio. Queremos que le sirva a la gente. Dices, bueno, pero los que trabajan tienen que ganar algo. Bueno, sí, pero algo que sea aceptable, ¿no? Y no enriquecerse de la noche a la mañana con la desgracia de los demás, ¿no? Pues tienen que tener utilidades, claro. Los obreros tienen que recibir su salario, claro. Los empresarios, ya dije, sus utilidades. ¿Por qué? Porque le están arriesgando a la inversión, pues claro, pero tienen que hacer las cosas bien. No pueden jugar a que no saben. Si saben que en esa zona se inunda y aceptan reconstruir edificios públicos o viviendas en ese lugar donde se inunda, son cómplices, tienen que advertirle a la gente. Señores, ya saben que aquí se inunda. Es su responsabilidad porque yo le estoy diciendo que no. Y si dicen, no, pues de todas maneras, bueno, ya está. Tenemos que aprender, porque esa es la parte dura de aprender. O sea, usted no puede vivir aquí si sabe que se inunda o sabe que el terreno es arenoso, si sabe que hay un montón de cosas, y aunque hagamos lo que hagamos va a correr riesgos. Y todavía se decide usted quedarse ahí, bueno, pues ni modo. No salga usted con que la naturaleza lo dañó, se dañó usted. Pero eso no pasa en la mayoría de los casos. La mayoría de los casos la gente no sabe dónde está. Y eso es lo que provoca las desgracias, el no saber dónde está uno parado. La naturaleza funciona siempre así. Siempre ha funcionado por los siglos de los siglos. La naturaleza no es mala. Nosotros somos los imprudentes. Nos queremos poner a las patadas con gigantes. No se puede. No se puede. La naturaleza nos aplastará siempre. Es mucho más poderosa que nosotros. Tenemos que respetarla. No podemos jugar con la naturaleza. Tarde o temprano se va a cobrar y se cobra muy caro. Ya lo estamos viendo. Y si encima tenemos un orden social que en lugar de ir con la naturaleza aprovecha para hacer negocios, pues entonces estamos fritos. Y ese es el orden social que estamos viviendo ahora. Se llama capitalismo. Y tiene una lógica diferente a la lógica social porque lo que quieren los capitalistas simplemente es acumular capital, acumular capital, acumular capital. Y no importa nada más, ni la naturaleza, ni usted, ni nadie, ni yo, ni nadie. Y es irracional, es de locos. Para que unas cuantas familias en el mundo, unas cuantas familias en el mundo, tengan toda la riqueza del mundo, siendo menos del 1%. Y el resto, el 99%, viva de las migajas que dejan esas familias poderosas por este orden social total y absolutamente injusto. Y es el orden del riesgo. Es el orden social del riesgo. Y ya lo han dicho mucha gente que sabe.
Esta es la sociedad del riesgo. ¿Y por qué es la sociedad del riesgo? Pues por lo que le expliqué hace un momento, porque nos exponemos a los peligros. Son peligros en cuanto nos exponemos, porque la naturaleza sigue su funcionamiento, la naturaleza así funciona, no es ni mala ni buena, ¿no? Si el Sol gira alrededor de algún punto de la galaxia y usted se le pone enfrente, pues lo va a cocinar. Ese es el orden natural. No puede usted pedirle al Sol, quítese porque voy a pasar yo. Los seres humanos a veces llegamos a ser estúpidos. Pensamos que podemos controlar el orden natural. No se puede. No se puede. Es como si usted quisiera dejar de respirar algún día y seguir viviendo. No se puede. Hay cosas que simplemente hay que respetarlas. Ahora nos han metido en la cabeza de que algún día controlaremos todo. Imposible. No se puede. Algún día conoceremos todo. No se puede. Ni los físicos, ni los astrofísicos. ¿Sabe usted? Los astrofísicos nada más pueden ver hasta donde puede llegar la luz, ¿no? Y la luz que nos llega no puede ir más allá de 14,000 millones de años luz. Ahí se acabó la ciencia. Se acabó, señores. Y el universo es mucho más grande. Pero no podemos ver más allá de la luz que nos llega. Más allá del principio del túnel. Esa es nuestra limitación y pensamos que somos infinitos. No somos infinitos, ni tenemos alcances infinitos. La ciencia está acotada, acotadísima. 14,000 millones de años luz en lo grande y las dimensiones de Planck en lo chiquito. Ahí llega nuestra capacidad. Es muy difícil, lo demás es mera especulación. Bien, pues vamos a ocupar tenemos todavía 5 minutos para ir redondeando lo que acabo de mencionarles en los bloques anteriores, que intentaré resumir de la siguiente manera. Necesitamos ayuda para la gente del Istmo, para la gente de Morelos, especialmente Cuernavaca y Jujutla, para la gente de Puebla, para la gente del Distrito Federal, para algunas regiones de Guerrero que resultaron afectadas. Hay muchos lugares donde están haciendo acopio. Es más, ayer mi mujer y yo fuimos a un lugar en donde están recibiendo papel, cosas de papel, libros, periódico, papel periódico, lo que sea de papel. Porque estas chicas, que seguramente, porque vimos puras chicas, seguramente son universitarias, porque están haciendo acopio de papel, porque ese papel lo va a comprar una empresa recicladora de papel y el dinero o a cambio va a dar víveres para los damnificados. No sabemos si la empresa va a dar víveres o va a dar dinero, pero estas chicas van a hacer ese acopio para los damnificados. Por ejemplo, eso a mí no se me había ocurrido. Bueno, a ellas se les ocurrió y hay otros centros donde reciben, por ejemplo, el de Canal Gente Libre, en donde ahora en octubre van a recibir cosas para mujeres, ¿no? Lo invito a que esto esté pendiente porque la obra de teatro Monólogos del Silencio que se va a representar en el Teatro Juárez, el que está frente al llano, el día 5 de octubre, ese día usted puede llevar toallas sanitarias. Para los hombres, toallas sanitarias son las toallas que usan las mujeres. Usted puede llevar pues lo que quiera, paquetes de toallas sanitarias, porque dentro de las cosas que la gente necesita, no se nos ocurren esas cosas, porque como no se dicen, ¿no? Entonces nos llevan, entonces faltan esas cosas, entonces ahora hay que llevarlas ahí, si usted quiere comprar un paquete o 2 o 3, lo que usted quiera, de toallas sanitarias. Ese día, en la función, ahí en el Teatro Juárez, usted puede donar y quedarse a ver la obra de teatro, que es sobre, la violencia en contra de las mujeres. Entonces, hay diferentes centros de acopio. Por lo regular, por lo que yo he visto en la ciudad de Oaxaca, hay varios centros de acopios que algunos se especializan porque dicen acopio para la zona Mije, acopio para la zona Guave, acopio para
Juchitán, acopio para diferentes. Entonces, bueno, usted escoja y ayude, o sea, es lo mismo. Va para allá. Estaban comentando que si usted quiere llevar su propia camioneta con lo que usted quiera llevar a las zonas de desastre, luego lo detienen las autoridades, no sé qué autoridades, pero o se lo llevan al DIF o se lo llevan, en el caso del Istmo, creo que a la zona de Ixtepec, porque ahí está el ejército y están concentrando todo. Miren, al principio, cuando estoy hablando de esto, digo el 8 de septiembre, 9, 10, esos primeros días, eso fue una buena idea. ¿Por qué? Porque en el desorden que había gente que recibía 2 o 3 veces mientras otros no recibían nada. Entonces decían, mejor vamos a concentrarlo aquí, que el ejército lo maneje y que el ejército lleve las cosas a las casas. Tampoco funcionó muy bien. Pero por eso se empezaron a concentrar para tomar cierto control. Pero ahora resulta sospechoso que lo estén concentrando cuando ya hay menos desorden y la sociedad misma se puede organizar para ver cómo se pueden ir entregando esos apoyos. Lo correcto ahora sería orientar a quien va para que diga, mire señor, si usted va a entregar algo, lléveselo a tal zona porque ahí no alcanzó, o porque ahí no hemos llegado, o porque ahí hay mucha necesidad, y vaya usted a esta zona. No quitarle las cosas y no sabemos a dónde va, porque hay quejas y denuncias de que no están llegando las cosas. Entonces, si usted quiere llevar algo, tome esa precaución, ¿no? Porque incluso algunos prefieren regresarse con sus cosas porque quieren llevarlo al DIF o a otro lugar. Y ya ha habido denuncias de que los políticos van y recogen las despensas, ellos no ponen nada, van y recogen las despensas y las entregan para que ellos queden bien. ¿Por qué? Porque siempre andan pensando en eso, en cómo aprovecharse de los demás. Siempre andan pensando en eso. Bueno, entonces, vaya usted a los centros de acopio reconocidos, con presencia, pregunte, ¿no? ¿Quién es el que está haciendo esto? Y ahí entregue su ayuda. Y le agradezco mucho que haya seguido con nosotros en este programa. Siento en el alma que estemos en estas condiciones, seamos fuertes, ayudemos a nuestros paisanos, ayudemos a nuestros semejantes, ayudemos sobre todo a los niños, a las mujeres, como podamos, porque tampoco podemos, algunos podemos hacer demasiado. Lo que podamos, pero hay que hacerlo. Lo espero en el próximo programa. Mucha suerte y muchas gracias.